Dozers, a lo largo de 2025, ustedes me han reflejado en la parte de los comentarios, consejos y críticas constructivas para, de una forma u otra, retroalimentarme, crear mejor contenido y por ende remendar los errores que cometa a la hora de realizar un video. Puedo decirles que entre todos esos aspectos, si hay uno que se volvió para mí toda una petición, es el hecho de que cuando hagamos la visita de varias tiendas, que les muestre los productos de una manera más pausada, detallada, para que así lo aprecien, como mismo puedan apreciar de una mejor forma el valor del mismo. Es por esto que esta petición se me ocurrió en el día de hoy materializarla en un video. Así, en los próximos minutos tendrán todo un recorrido y visita de varias tiendas en la ciudad de La Habana para ver los productos que tienen y sus valores. Es por esto que los invito a hacer la siguiente dinámica. Traten de identificar los productos que son de su país y coloquen en la parte de los comentarios los valores que poseen los mismos donde ustedes viven y hagan comparaciones con el valor que presenta dentro de Cuba. Claro que esto va a ser como una versión dolarizada. Sí, visitas a tiendas donde se puede pagar con dólar, entre otras monedas extranjeras. Así que like para parte 2 si quieren que reflejemos este mismo contenido, pero con todos esos productos y establecimientos donde se puede pagar con el peso cubano. Cafeterías, negocios privados, medianas o pequeñas empresas, entre otros. Y saben que tratamos varios ámbitos, no solo la parte alimenticia, sino la parte del aseo. Dicho todo esto, comencemos. Bueno, miren, estamos aquí en Casalín de la parte del aseo. Vamos a ver. Tenemos aquí champú, no, esto es el de baño, un precio de $2.50. Saben que aquí en los estantes por lo general te encuentras el mismo producto con una que otra variedad distribuida en todo el estante. Así que todo esto es el de baño, con un precio de $3.20 este que ven aquí es de $2.75. Vamos a ver por acá, esto es crema suavizante, que vale $3.15. Vamos a movernos para acá. Aquí ven las toallitas húmedas, que no veo el precio por aquí. Esto, que forma parte de mi profesión, enjuagues bucales, tampoco veo el precio. Hay Sanco Amalfi, veo que la marca, esa marca es bien perenne aquí en la parte del aseo. Más toallitas por acá, pero bueno, vamos a salir de esta sección porque no tienen precio. Y aquí estamos en la parte de las cremas. Crema de las manos con un precio de $2.45. Aquí tenemos más el de baño. Voy a ir yendo por varias secciones porque si me detengo en una sola. Aquí ven las íntimas para las mujeres, $3.10. Estas son las diarias, creo. Bueno, ustedes que saben más que yo, las mujeres, comenten. $2.15 es esta. Esta $3.10. A ver qué más tenemos por acá. Los Pampers para los niños. Este paquetico que es de 4 a 5 kilos. No veo la otra parte importante que es la edad. Bueno, este vale $11.15. Por aquí tenemos la parte ya de los útiles del hogar. Esto es para la higiene de la ropa. $6.55. Y estos son los ambientadores, que por aquí tenemos marcas como Luxury, Lenor, Lindon, que oscilan entre $3.50, como pueden ver, y $7.85. Este es el que vale $7.85. A ver qué más. Toda esta sección, como pueden ver, es ambientador. Cosas para que huela rico la casa, para el lavado, para el limpiado. Este vale $7.85. Entonces vamos a movernos por la sección. Toda esta sección de acá es de los Pampers, que eso en dependencia de la edad, ya sea para niños o para mayores. Aquí tenemos nuevamente más útiles del hogar. Esto es para limpiar la vajilla, ¿saben? Para fregar. Que aquí vemos precios de $3.40. Déjenme bajar la cámara. A ver qué más. $3.50 por acá. Vemos por aquí
los papeles higiénicos, que tampoco veo el precio. Bueno, cuando no veo el precio me muevo para otra sección y así, pues si no, este video no tiene para cuándo acabar. Bueno, toda esta sección que ven aquí es de papel sanitario y más útiles del hogar. Pero bueno, vamos ya para la sección de comestibles, ¿eh? Miren, aquí ven los insecticidas, muy buenos, sobre todo esta marca para lo que es los mosquitos, las cucarachas, las moscas. Y ahí un mosquero en estos días aquí en Cuba vale $7.20 vale este pomo. Vamos a movernos ya para la parte comestible. Bueno, mira, aquí tenemos la parte de los cafés, del azúcar. Esto creo que es azúcar, $2.35. Estos conitos de helado, $3.85. Esto sí es café, $4.10. Sé que a ustedes les gusta también que le diga los gramos, el peso, las libras. Esto creo que es mayonesa, $4.25. Chocolate, $2.45. Esto creo que es té, $5.60. Por aquí tenemos leche, $5.10. Y este cartón, estoy buscando por aquí a ver si sale. No. Bueno, seguimos. La parte me gusta a mí. Sorbeto, $3.55. Más té, que este es de jengibre, muy bueno para todo lo que estamos viviendo ahora nosotros, $4.85. Purecito de manzana, $1.80. Déjenme enfocar mejor la cámara para que vean. Esto viene siendo jalea. Creo que es de frutos, no, ¿ven? De Fitch. Bueno, $4.55. Cacao. Veo en esta sección varios productos italianos, ¿eh? Coméntenme ahí. Estos sorbeticos de chocolate que valen $2.50. Voy a mirar para arriba porque también en esta parte hay bastantes productos, ¿eh? Estos son como rositas de maíz caramelizadas, $6.15. Aquí vemos white tuna. Esto es como una especie de atún, $3.35. Y de este lado hay prácticamente lo mismo. Esto para hacer esta especie de panetela, de pastel, que no veo el precio. Esta lata de galleta, caballero, yo fan a este tipo de enlatados. Que los otros días vi un video de cómo se hacían y creo que se hacen en Turquía. Las que son azules. Comenten que abajo que creen. $16.20. Ya esto viene siendo como el ingrediente o los ingredientes necesarios para hacer como un mousse de chocolate. Vale, y estoy hablando en base a apreciación porque se pueden dar cuenta que casi todo está en italiano. $17.65. Y esto viene siendo, creo que el instantáneo que se le agrega al cappuccino, $5.85. Bueno, aquí tenemos más parte dulce. Latas de piña, $1.60. Esto como le dicen en otras partes del mundo, bollería, que es para acompañar el café en las mañanas o en cualquier horario. Vamos a ver qué cosa más hay por aquí. Estas galletas sin gluten, $5.25. Y aquí comienzan a repetirse los productos. Estos son como, sí, tortillas, $3.55. Sí, definitivamente aquí empiezan a repetirse todos los productos. Esto creo que son también como compoticas, $1.75. ¿Qué tenemos por aquí? Estos son sorbetos o wafers, $4.65.
Miren, de este lado hay otras cosas, como esta paquete de galletas dúo, que dice 5.55. Ay, ¿qué más? Más sorbetos. Estos siguen siendo compotas. Y aquí abajo hay como los blisters de refresco, creo que este es refresco vaciado. Hay de naranja y de cola, 8.30. Más vinagre, Goya, de 8.30. Bueno, esto, yo estoy aquí, tú sabes, babeándome porque me gusta la parte dulce, aunque bueno, hay veces que compro, por ejemplo, cosas dulces o cualquier otro producto no necesariamente tiene que ser dulce y no es de muy buena calidad. Estas son galletas, básicamente son tortillas, son parecidas a las que vimos ahorita. Un paquete de galletas saladas, 5.05. Estoy ahí pasando suave para que vean los precios que no menciono también. Aquí está el apartado de las harinas. No se me desesperen porque seguro están diciendo, están nada más en la parte de la pacotilla. Vamos para la parte fuerte. Bueno, las harinas oscilan los precios entre 70 centavos, 90, 1.80. Miren ahora aquí la parte de los congelados. Que estoy viendo que aquí hay en los precios mortadella clásica 500 gramos, 3.10, jamón de pechuga de pollo 500 gramos, 5.20 y mortadella con aceituna 500 gramos, 3.10. Aquí es pan de pollo 500 gramos, 3.10, mortadella clásica 500 gramos, 3.10 y mortadella italiana 500 gramos, 3.10. Y de este lado, como pueden ver, está la parte de las bebidas. Y una crema de pie italiano también, 14.20. Esto creo que es ron, 19.90. Vayan viendo ahí los precios. Esta caja entera creo que cuesta 34. Y bueno, estaba mirando la parte del cárnico, pero bueno, había gente ahí preparando la parte de los precios, las tablitas y todo eso, y vamos a movernos a otra tienda para mostrarles los mismos productos y los mismos precios de esa parte de los congelados. Y antes de irnos, ojo, 7-Up. Aquí creo que cuesta, hicieron una rebaja de 1.95 a $1. Y creo que esto es arroz a 1.90. No sé si recuerdan que cuando el antiguo Trasval era algo que era una ley, básicamente, que cuando llegaban estas fechas, cuando el antiguo peso convertible, el CUC, el cubano venía aquí a comprarse su arbolito de Navidad, compraba bolas nuevas para la decoración. Y yo recientemente pasé por aquí y dije, bueno, en esta nueva versión dolarizada se retomó nuevamente eso. Miren el arbolito, los regalitos. Y es lo más cercano así a una auténtica Navidad. Miren, este muñeco navideño, se me olvidó el nombre, pero sí recuerdo como que su leyenda. Un cascanueces en $44. Bueno, para hablar de los precios. Pero miren, las bolas navideñas, las luces, todo eso que antes se vendía, que el cubano sí compraba. Ya esto debe estar aquí adornando la tienda literal. Los arbolitos, que a veces tienen hasta más variedades. Antes recuerdo que era uno mediano que tenía como una caja, era una caja verde, que es el que al menos siempre se ponía en mi casa. Y como les dije, recientemente pasé por aquí, vi eso y dije, ok, esto tengo que hablar de ello, al menos para darle un poco más de espíritu navideño al video, porque
Si quitamos todas las poquitas cosas que hemos documentado, es un video más y un día más en la vida del cubano. Y aquí están los útiles del hogar, pero bueno, entre gol y gol hay cositas relacionadas con la fecha. ¿No? Y les menciono Transvaal porque es como que lo que les puedo mostrar así reciente, porque eso que les mostré o que les comenté era algo que veías en cualquier tienda y más las relacionadas con el peso convertible o CUC. Y aquí hay arreglos florales, flores sintéticas. Ahora nos encontramos en un departamento especializado en productos de la marca La Favorita, perteneciente al centro comercial de Cuatro Caminos. Aquí tienen pollo pajariño a $3,90, carne de cerdo a $6,60 el kilogramo, albóndigas mixtas con un valor de $5.30, alitas de pollo que el paquete cuesta $12.30, perritos de la marca La Favorita que tiene un valor de $1.10, y lo que conocemos aquí en Cuba como jamonada, que en otras partes del mundo se le llama salchichón, cuesta $2.30. Paquete de pollo de 10 libras que tiene un valor de $10.40. De ahí nos movemos para la tienda que se encuentra justamente en el mismísimo Boulevard de San Rafael, que cuenta con la parte del supermercado, pero se especializa mayormente en perfumería y productos de aseo. Comenzamos mostrándoles este cacahuete tostado con chocolate negro, que tiene un valor, como pueden ver, déjenme acercar un poco la cámara, de $5,55. El turrón con torta crujiente, $2. La última visita de esta entrega fue a nada más y a nada menos que a una de las tiendas de la cadena Supermix, que se encuentra ubicada en los bajos del edificio Foxa, donde comenzamos el recorrido en la parte de los congelados. Así que comenzamos con este queso Presidente con un valor de $33. Y puedo decirles que es uno de los pocos lugares donde siempre encuentro lo mismo camarones que langostinos, que langostas. Por ejemplo, estas colas de langostino tienen un valor de $9,90. Calamar limpio Skin Pack de 360 gramos con un valor de $7,50. Gambón astral con un estuche de 400 gramos aproximadamente con un valor de $8,80. Y gola de langostino de 400 gramos la bolsa con un valor de $16,70. Ahora bien, de la marca La Viuda, una marca que me encanta en cuanto a confituras, tenemos esta caja de bombones con un valor de $5,50. Pasamos ahora a otro apartado. Con esta piña troceada a $4,90.
Las Pringles, la lata más pequeña, con un valor de 1,20. Vemos otros granos, como es el caso de las alubias, con 540 gramos, 2,60. Mientras que las lentejas de 400 gramos, 2,20. Por otro lado, nos encontramos con la pasta de tomate Dolp, que presenta 880 gramos con un valor de 8,40. El atún en aceite de oliva de 220 gramos de la marca Ortiz a $11. La crema de alcachofa de 180 gramos de marca La Chinata a $7,60. Los berberechos al natural de 106 gramos a $8, mientras que el bonito del norte de 110 gramos a $7,80 de la marca Consorcio. Tenemos por acá agua mineral de 30 mililitros de la marca Mondariz y de cristal a $1,40. Punto final a la entrega por el día de hoy. Cuéntenme qué les pareció todo lo que estuvieron viendo. Los leo en la parte de los comentarios. Como siempre, los invito a que dejen su me gusta, que compartan el video con un amigo, que los hypeen de ser posible y se suscriban a esta genial familia si aún no lo han hecho. Los quiero un montón. Nos vemos en unos días con más contenido. Recuerden que yo soy Yonex y hasta entonces, pura vida.